El enojo visto de la palabra de Dios es que Dios no era la voluntad de Dios para nuestras vidas el enojo. Lo primero que debemos comprender, entender, es si nosotros deseamos someternos a Dios para dejar el enojo. Dios no nos hizo nuevas criaturas para vivir en enojo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted piensa que simpatizar con el enojo, convivir con enojo en su familia y que incluso solucionar problemas con ira o gritería es una cuestión normal para un cristiano, como lo es en todas las familias del mundo, tengo que comunicarle que está desafortunadamente equivocado. ¿Usted de verdad cree que Dios nos apartó del mundo para vivir de la misma manera como viven las personas del mundo? ¿Seguir igual en los mismos pecados? Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Estamos en la generación maligna, perversa, pervertida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Definitivamente no, ¿verdad? Eso no quiere Dios para nuestras vidas. Dios nos promete una vida abundante en Cristo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Dios quiere, la voluntad de Dios es que usted viva en paz, y para ello no es preciso estar en este minuto solo en el cielo. Para deleitarnos de esa vida, es ahora, ya, una vida llena del Espíritu Santo, cuyo fruto, producto suyo, obra suya, son descritas en Gálatas 5:22, ¿no es cierto? Todos conocemos Gálatas 5:22. De Gálatas 5:22, el amor, el gozo y la paz, esta es la vida que Dios ha creado para sus amados. Quiere el amor, el gozo y la paz de sus hijos. Dios quiere cosas más altas y más elevadas para nosotros. Quiere que tengamos puestos los ojos en el de arriba, en el cielo. Somos personas llamadas a vivir de una forma diferente. Y el enojo está totalmente alejado para lo que nos llamó Dios. No nos llamó a vivir en enojo. Los cristianos hoy viven en una forma aparente de cristianos, con careta. La vida cristiana en algunas iglesias es solo una fachada. Se creen muy cristianos por pensamientos humanos, pero no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, porque son muy flojos para leer la Biblia. Pero ya es tiempo de tener seriedad para las cosas de Dios. Es tiempo de buscarlo con el corazón sincero y empezar a obedecer verdaderamente. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Debemos sacrificarnos, presentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua a Dios para que no obedezcamos al pecado del enojo. ¿Sabe lo que nos demuestra el enojo? Demuestra que estamos enfocados en nuestro yo y no en Cristo. Eso demuestra el enojo. La Biblia nos muestra el enojo si estamos enfocados en el yo en Juan 14:15. Jesús demanda: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Jesús en primer lugar, nos complacerá y nos deleitaremos en guardar el mandamiento de vivir despojados del enojo. El mismo Señor nos enseñó y demostró que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son molestos, no son incómodos. En Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Cristo con amor sincero, es mucho más fácil obedecerle, y además es más agradable, más dulce. Nos gozamos, nos deleitamos en el Espíritu, nos llenamos de vigor
fuerza, aliento, ánimo, cuando obedecemos por amor. A veces vemos el enojo como una obligación de practicarla por varias razones que nuestra mente justifica. No nos toman en serio, o hay que hacerlo para que podamos estar bien con los inconversos, o porque no, razones que busca nuestra mente. Pero esto no es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos, aparte de que el enojo incluye malestares físicos en su cuerpo. El dejar el yo, dejar mis pretensiones, se logra por medio del amor a Cristo. Así que, si estás luchando con el enojo en tu vida, sin importar el porcentaje en que lo hagas, ello está demostrando que aún estás enfocado más en tu yo que en Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. El enojo es una característica del viejo hombre. Este hombre está viciado conforme a los deseos, a los apetitos, ambiciones, engañosos de la carne, tramposos de la carne. Efesios 4:22-23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. En este mismo contexto sigue diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una clase de enojo que no es pecaminoso, que es el defender la palabra de Dios. Pero aún con este, no se debe permitir que permanezca y se formen raíces de amargura, como que aquí da permiso para enojarse y da la solución a no seguir enojado: no se ponga el sol. Con esto Pablo nos hace pensar que el enojo es una característica de nuestro viejo hombre y no del nuevo creado en Cristo Jesús. El enojo pertenece a una forma de vida pasada. Todos sabemos de memoria el texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Mediante la palabra creadora de Dios, Corintios 4:6, a los que por la fe aceptan a Jesucristo se les hace nueva criatura, que pertenecen a un mundo que Dios ha renovado del todo, el cual gobierna el Espíritu. Pero la gran mayoría interpreta este versículo como nos anima para que nuestro pasado no nos moleste más en nuestra conciencia. Pero el contexto es aplicativo al hecho de que seamos nosotros los que hagamos cosas que no agradan a Dios, con una manera de vivir que pertenece al pasado. El enojo debe ser visto como pecado. La Biblia también nos dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Después de este mandamiento imperativo, decisivo, la Biblia nombra una lista de obras malas que son resultado de satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:19-21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta lista, el enojo y la ira, pleitos, son puestos al mismo nivel que el adulterio y el homicidio. O sea, el enojo es grave. Todas las cosas que son dichas aquí son manifestaciones del control de la carne, y el enojo no es la excepción. Así que el enojo es una señal de que alguien está siendo dominado por su carne, por su yo, y no por el Espíritu de Dios. La Biblia es clara al dar mandamientos contra el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:8. Por lo tanto,
ceder al enojo es desobediencia contra Dios. Examinado el enojo tiene que entenderse como pecado, es así como Dios lo ve. Recordemos lo que Dios le dijo a Caín cuando estaba enojado. El pecado está a la puerta. Un corazón enojado es un terreno amplio para las maquinaciones de Satanás. Tengamos la mejor disposición en mantener diligencia sobre este asunto. Podríamos decir que el enojo, la ira, es una tormenta causada desde nuestro interior, de nuestro yo, estimulado por elementos externos, pero creado en nuestra naturaleza pecaminosa. Una vida en enojo es una vida enfocada en el yo y no en Cristo. Por lo tanto, toda vez que nos dejamos controlar por el enojo, estamos pecando contra Dios y demostrando que nuestro viejo hombre es el que reina en nosotros en lugar del Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda de Corintios 5:17, nuestro versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a seguir viendo ahora los resultados del fracaso al tratar de dejar el enojo. Recordemos nuestro fundamento clave, que es la voluntad de Dios que sus hijos convivan sin enojo. Esta voluntad está basado en los versos que dicen: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto está en Efesios 4, 31, 32. Por lo tanto, andar y convivir en el enojo es pecado contra Dios. Y como todo pecado trae sus consecuencias, sus resultados, sus secuelas, el fracaso de dejar el enojo de nosotros trae secuelas, resultados. Algunas de estas secuelas son: primero, contristamos, afligimos al Espíritu Santo. Damos lugar, cedemos terreno a Satanás. Opacamos, oscurecemos el testimonio de Cristo en nosotros. Rompemos, destrozamos la unidad del cuerpo de la iglesia. Nos acerca, nos lleva más al pecado. Impide, paraliza la oración y la comunión. Viendo esto punto por punto, contristamos, afligimos al Espíritu Santo. Esto es, dice el 1 de Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo mora, vive en el cuerpo del Hijo de Dios, así que está presente en cada circunstancia diaria de nuestra vida, de cada hijo de Dios. El Espíritu Santo es tan sensible, perceptivo, y con solo una palabra incorrecta que salga de nuestras bocas hace que se empiece a entristecer, se empieza a afligir, se contrista el Espíritu Santo. Con el enojo haremos que el Espíritu Santo dentro de nosotros se ponga muy triste. Dejaremos de ser guiados por el Espíritu Santo, dejaremos de estar en comunión con el Espíritu Santo, pasaremos a estar controlados por la carne. En este estado carnal de pecado, el Espíritu Santo no podrá hacer su obra plena en nosotros. No estaremos llenos del Espíritu Santo. Su fruto no se mostrará, no se manifestará en nosotros, y por el contrario, solo se manifestarán las obras de la carne. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y en Gálatas 5, 17, 21 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En este versículo hay un mandato, hay una ordenanza a no contristar al espíritu que está en medio de nuestro corazón. Las palabras, las dichas en riñas y enojos son las que afligen al Espíritu Santo. En el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para que la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Esta es una ordenanza. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La ordenanza: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efesios 4, 29 al 31. Le damos lugar a Satanás. En el libro de Efesios habla mucho de la vieja y la nueva naturaleza, y ya hemos visto que el enojo es una característica de nuestra antigua naturaleza. Al diablo le encanta apelar a nuestro viejo hombre para seducirnos con el pecado. Cada vez que el cristiano es vencido por el enojo y la ira, se vuelve una presa fácil para Satanás. Siempre que somos dominados por la carne, pasan dos situaciones. Contristamos al Espíritu Santo, que tenemos que tener presente cuando lo hagamos, y Satanás nos apresa, nos deja esclavos en ese minuto de ello. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es la salida que nos da el Señor. Efesios 4, 26, 27. Oscurecemos el testimonio de Cristo. La iglesia de los Corintios era una iglesia donde las personas eran dominadas por la carne, no por el espíritu. Habían algunos de sus participantes que sus discusiones eran con tanto enojo y llegaban hasta los tribunales de los incrédulos a denunciar. Pablo critica esto como una falta grave de testimonio de Cristo y al de su iglesia. 1 Corintios 6, 1, 8. También en 1 Timoteo 3, 1 al 9 se da una lista de atributos de carácter que no solo el pastor debe cumplir, también deben cumplir por todo cristiano. En medio de esta lista encontraremos lo siguiente: no pendenciero, no dado a pelear con enojo. Eso es entre paréntesis. Sino amable, apacible. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Esto no solo es para un pastor, es para todo hijo de hombre, del Señor. Cuando el enojo esclaviza, el testimonio se arruina. Si el testimonio se perjudica, la credibilidad y el respeto del creyente se pierden. Rompemos, destrozamos la unidad del cuerpo. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18 al 19. También nos dice que todo creyente tiene que mostrarse solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2, 3. Así que, si convivimos en enojo, estos principios de paz y unidad se rompen y quedamos fuera de la voluntad de Dios, por lo que tendremos que asumir las consecuencias propias de ello. El enojo nos acerca y nos lleva más al pecado. Recordemos la historia de Caín. No comenzó con el deseo de matar, empezó con el enojo de Caín. Dios le había advertido que el pecado estaba a la puerta debido a su enojo, pero él no hizo caso y todos sabemos los resultados y sus consecuencias. Génesis 4, 4 al 7. La Biblia nos habla de varios pecados que vienen del enojo, tales como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, amarguras, gritería y maledicencia, y toda malicia. Gálatas 5, 19 al 21. Mucho cuidado. ¿Por qué?
porque impide, paraliza la oración y la comunión. Cuando usted está enojado, le va a paralizar la comunicación con Dios. En 1 de Pedro 3:1 Pedro dice a las esposas que aprendan a ser sumisas a sus maridos y a estos que aprendan a vivir con su esposa sabiamente. Bueno, la respuesta es simple. Ambos tienen que vivir sabiamente y les da una buena motivación. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En 1 de Pedro 3:7 dice, eso estaba en 1 de Pedro 3:7. Se pregunta uno y les pregunto, ¿quién quiere orar cuando está enojado? ¿Quién puede servir con devoción cuando está amargado? ¿Esto no afecta acaso nuestra relación con Dios? ¿Esto no afecta también nuestra relación con los demás, incluso con los que no están involucrados en el problema? Lo que le sucede a tu cuerpo al enojarte físicamente, si tú te encuentras bajo una situación tensa y de enojo, tu cuerpo manifiesta unas reacciones. Hay un aumento de presión sanguínea, hay una elevación del pulso cardíaco que te genera taquicardias, hay una mayor producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural de tu cuerpo, hay un desequilibrio del sistema inmunológico, hay manifestaciones de contractura, dolores musculares y jaqueca, dolores de cabeza. Hay una aceleración de la respiración. Esto a su vez provoca que el corazón bombee más sangre con más intensidad. Posible aparición de enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, después de un enojo, después de una ira. Este es un artículo en el que se evalúan los daños causados en el cuerpo por el enojo. Los científicos recomiendan algunos tips: vivir tranquilo, dieta sana, ejercicio, reír más. A la verdad, son buenos consejos, pero no son eficaces contra la raíz del enojo. Dios nos muestra que la gente del enojo somos nosotros mismos, desde nuestro interior. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Santiago 4:1. Es por ello que nosotros queremos llevarte a la fuente principal de paz, al Dios de paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa, supera, entre paréntesis, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne, entre paréntesis, administre, dirija, rija en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y en mí, dijo Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerda, tú no eres víctima del enojo, eres la raíz de tu enojo. Dijimos que podríamos decir que el enojo, la vez anterior, y la ira era una tormenta causada desde nuestro interior, desde nuestro yo, estimulado por elementos externos, pero creados en nuestra naturaleza pecaminosa. Una vida en enojo es una vida enfocada en el yo y no en Cristo. Por lo tanto, toda vez que nos dejamos controlar por el enojo, estamos pecando contra Dios y demostrando que nuestro viejo hombre es el que reina en nosotros en lugar del Espíritu Santo de Dios. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Conclusión. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan así en enojo. Él nos quiere en un ambiente de libertad, de devoción, de hogar cristiano, donde reine la comunión, la paz, la ayuda mutua, la pureza, el buen testimonio y la piedad, que haya oración y que seamos llenos del Espíritu. No perdamos lo más valioso, solo por no despojarnos de nuestro enojo a tiempo. Recuerda siempre estos versos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. Amén. Me queda un capítulo más para la semana que viene. Es un pequeño devocional sobre nuestro enojo. Amén. Ese ha sido mi devocional para hoy día.